Buen día para todos. Continuando con el estudio del MATLAB, vamos a mirar en esta ocasión los tipos de variables, las funciones y los operadores. Los tipos de variables que se utilizan en MATLAB son simbólicas o de tipo arreglo. Las variables de tipo arreglo son variables matriciales. Recordemos que una matriz es una variable que contiene varios elementos. Estos elementos son del mismo tipo y van a estar organizados en filas y columnas. Cuando esa matriz tiene solamente una fila, entonces la llamamos vector. Y cuando el vector solamente tiene una columna, entonces tenemos una variable de tipo escalar. Miremos un ejemplo. Supongamos que vamos a crear un vector que se llama, o más bien vamos a crear una matriz que se llama M. Esta matriz entonces, para crearla, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir unos corchetes y vamos a escribir los elementos de la matriz. Por ejemplo, 1, 2, 3. Luego, para colocar la siguiente fila, vamos a colocar un punto y coma y seguimos con los elementos de la matriz separados por espacios. Recordemos que una matriz debe tener la misma cantidad de columnas, por eso estoy escribiendo solamente 3 elementos en cada fila. 7, 8, 9. Para terminar entonces la matriz voy a cerrar el corchete. Tenemos entonces una matriz que se llama M, tiene 9 elementos, la primera fila 1, 2, 3, la segunda fila 4, 5, 6, la tercera fila 7, 8 y 9. Observemos en el historial de comandos que nos aparece entonces lo que acabamos de ingresar en la ventana, y en el workspace nos muestra que tenemos una variable de nombre M y el valor de la variable pues es lo que tiene en su contenido. Aquí tenemos algo importante y es que si sacamos esta flechita vamos a poder seleccionar las columnas que queremos ver. Observemos que acá solamente tenemos la columna nombre y la columna valor, que son las que nos están apareciendo en este momento, pero también podemos tener una columna para el tamaño, otra para los bytes, otra para la clase. Aquí nos mostraría el valor mínimo que hay en la matriz, aquí sería el valor máximo. En el caso de que quisiéramos mirar la matriz como un listado de datos estadísticos, entonces podemos ver cuál es la mediana, cuál es la media, cuál es la moda, o sea, el valor que más se repite, cuál es la varianza de la desviación estándar. Supongamos que vamos a mirar en este momento cuál es la clase y vamos a mirar también mínimo. El valor mínimo es 1, ¿cierto? El valor mínimo de la matriz. Muy bien. Bueno, entonces esa es una matriz. Miremos ahora cómo crear un vector. De la misma manera se crea el vector. Vamos a crear un vector de nombre B. Abro el corchete y supongamos que mi vector tiene valores 0, 2, 8, menos 4. Puedo tener también valores decimales, 2.3, 7. Miremos que el vector tiene 6 columnas y entonces aquí me está diciendo que tiene las columnas de la 1 a la 5, están los componentes del vector 0, 2, 8, menos 4. Aquí me lo escribió en forma de fraccionario. Aquí tengo la columna 6, que es el valor 7. Si quiero que me muestre estos datos no en fraccionario, sino que me lo muestre en decimal, aquí le voy a decir format. Más adelante les explico cuáles son los formatos. Y aquí tengo el vector en un formato ya decimal. Miren que tenemos en el workspace nuestras dos variables, M, la matriz, y B, el vector. Voy a crear una variable escalar, por ejemplo, E igual a 8. En este caso no necesito colocar los corchetes porque la variable es solamente un escalar. Y tengo entonces ahí los tres variables de tipo arreglo. Si miramos en el workspace, observamos el icono que me dice que las variables
son de tipo arreglo. Ahora voy a crear unas variables simbólicas. Las variables simbólicas me sirven para trabajar, por ejemplo, con ecuaciones, para hacer derivadas integrales, transformadas. Y entonces estas variables, digamos que en sí no tienen un valor, sino que son variables como las que usamos en las ecuaciones, digamos x, y, z. Muy bien, entonces voy a crear aquí las variables simbólicas. Voy a colocar el comando sims y le voy a decir que voy a crear la variable x, la variable y la variable z. Observemos cómo aparecen las variables en el workspace y miremos los iconos. Tengo entonces x, y, z y observen que el icono me está mostrando que es un objeto, es diferente al tipo de variable arreglo. Aquí me dice que el valor de la variable es simplemente una variable de tipo simbólico, entonces ella en sí no tiene un valor, como sí lo tienen las variables de tipo arreglo. En este caso, cuando tengo estas variables de tipo simbólico, puedo crear funciones. Por ejemplo, supongamos que voy a crear una función de nombre x, de nombre f, perdón, y digamos que esa función es x al cuadrado, ¿cierto? Entonces tengo mi función x al cuadrado. ¿Qué puedo hacer con esa función? Puedo, por ejemplo, derivarla. Entonces el comando para derivar es diff. Entonces supongamos que voy a dar la derivada diff de f. Entonces aquí me aparece 2x. También tengo otro tipo de variables que son variables de tipo función de transferencia. Por ejemplo, voy a crear la variable s, que se utiliza mucho con la transformada de Laplace, y entonces le voy a decir que esa variable s de tipo función de transferencia es igual a tf de s, y le doy enter. Observemos que aparece en el workspace la variable s y me dice acá, ya no es de tipo simbólico, sino que es de tipo función de transferencia. Pero observen que el icono me está mostrando que es del mismo tipo que las otras. Esta me sirve entonces para hacer funciones de transferencia. Supongamos que quiero crear una función de transferencia que se llama g y voy a crear esta función. Este tipo de funciones se utilizan mucho en control. Y miremos las operaciones que podemos realizar con las diferentes variables. En el video anterior les había mostrado una operación con variables de tipo escalar. Volvamos a hacer una operación. Supongamos entonces que se llama radio. Entonces la variable radio, digamos que es 2, le pongo punto y coma al final para que no me la muestre. Y supongamos que quiero hallar el volumen, entonces voy a crear una variable que se llama volumen y voy a decir entonces que el volumen de la esfera es igual a pi tercios, pi dividido 3, multiplicado por el radio al cuadrado. Y tengo entonces que el volumen es igual a 4.18. Borro pantalla. Vamos a hacer, por ejemplo, una operación con vectores. Entonces voy a crear un vector. El vector que tenía se llamaba b, voy a crear otro vector que se llama b1. El vector que tenía anteriormente tenía 6 posiciones, entonces voy a crear un vector también con 6 posiciones. Supongamos 3, 0, 2, menos 1, 7 y 8. Este vector b1, supongamos que lo voy a multiplicar por el vector b. Entonces voy a crear una variable que se llama mult y va a ser igual a b multiplicado por b1. Observamos en este momento que me aparece un error.
El operador que estoy usando, que es el asterisco, que me sirve para multiplicar, como lo vimos en el ejemplo anterior, en este caso no me sirve para multiplicar los vectores. El error me dice las dimensiones internas de la matriz deben coincidir. Pero esto me lo está diciendo porque ese operador sirve solamente para variables escalares. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a volver a hacer la operación y le voy a colocar a este operador un punto. Con ese punto simplemente le estoy diciendo que estoy multiplicando los dos vectores y que necesito que me multiplique cada una de las posiciones, posición a posición. Entonces miremos, el vector B, que lo tengo aquí, y el vector B1, miremos que la primera posición del vector B es 0 por 3 me da 0, la segunda posición del vector B2 por la segunda del vector B1, 2 por 0, 0 también, la tercera posición 8 por la tercera del vector B1, 8 por 2, 16, menos 4 por menos 1 me da 4, 2.3 por 7 me da 16.1 y 7 por 8 me da 56. Entonces lo que hicimos con este operador fue multiplicar uno a uno los componentes de ambos vectores. Si quiero saber qué operadores puedo utilizar, entonces voy a llamar la ayuda de MATLAB que puedo colocar en esta ventana el comando help y le voy a colocar aquí ops de operators. Entonces él me va a traer cuáles son los operadores que puedo utilizar. Observemos aquí, tenemos una lista. Aquí tengo entonces los operadores aritméticos, tengo los operadores relacionales, operadores lógicos y caracteres especiales. Entonces observemos que tenemos aquí los operadores aritméticos para la suma y mire que aquí tenemos una descripción, entonces me está mostrando una suma, la resta, para multiplicar matrices, multiplicación de arreglos. Mire que acá tengo el punto y el asterisco. Si quiero hallar la potencia de un arreglo, entonces aquí está el punto y el gorrito. Si quiero dividir arreglos, etcétera, etcétera. Continuemos ahora con otro tipo de variable que se usa mucho y es la variable de tipo polinomio. Un polinomio realmente es un vector. Lo creo como un vector. Supongamos, voy a decir poli igual y digamos aquí que tengo un polinomio 1, 2, 3, 4. Tengo un polinomio entonces de 4 posiciones. X a la 3 más 2x a la 2 más 3x más 4. Si yo tuviera ese polinomio, pues supongamos que yo necesito hallar las raíces de ese polinomio. Entonces voy a decirle que me entregue las raíces con el comando roots y le voy a decir que me entregue las raíces de esa variable que se llama poli. Él entonces me va a decir que tiene 3 raíces. Esas 3 raíces, tengo una raíz real y 2 raíces complejas. Puedo también, por ejemplo, tener otro polinomio, digamos poli 2, y ese poli 2 supongamos que es 2x menos 5. 2x menos 5. Entonces yo puedo multiplicar los dos polinomios. Supongamos que creo aquí una variable que se llama multipel y voy a multiplicar poli por poli 2. ¿Sí? Otra vez me aparece entonces este problema de que ese operador no me sirve para multiplicar polinomios. Entonces tengo un comando para multiplicar polinomios que es comb.
comp me sirve para multiplicar dos polinomios y la forma de usarlo es comp, abro paréntesis, coloco acá el polinomio 1, coma, el polinomio 2 y ahora tengo el producto de los dos polinomios. Puedo también evaluar el valor del polinomio. Supongamos que quiero evaluar el polinomio, el polinomio que se llama poli, lo quiero evaluar en el valor de x igual a 1. Entonces le voy a decir el siguiente comando: polyval de la variable poly en el valor 0. Y miremos el resultado. Claro, si este polinomio era x a la 3 más 2x a la 2 más 3x más 4, si evalúo en x igual a 0, entonces tengo 0 más 0 más 0 más 4 y el resultado es 4. Con esto entonces hemos visto ya cómo se crean las variables, cuáles son los tipos de variables que tengo, más o menos cómo se usan y cuáles son los operadores. Sabemos que si necesitamos conocer cuáles son los operadores, pues utilizamos la ayuda del programa. Vamos a dejar entonces lo que tiene que ver con las funciones para un video siguiente para que no se nos alargue mucho este video. Espero que les sirva todo lo que hemos visto. Nos vemos en el siguiente video.